Y bueno, antes de dar paso al ponente, quiero hacer una breve presentación, ¿no? Acerca de la sesión. Bueno, con esta sesión empezamos con esta sesión empezamos la unidad número 3 y tenemos en este caso a la introducción de visualización de datos bibliométricos, por la cual tenemos el honor de contar con el ponente, el doctor Yamil Liscano Martínez, quien es profesor de la Universidad Santiago de Cali, asimismo asistente de enseñanza del Laboratorio de Biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia, analista de microbiología en Genfar Sanofi, tiene una especialización en ciencias de datos y analítica en la Universidad Nacional a Distancia, también una especialización en epidemiología en la Universidad de Caldas, un Master Studies Biotechnology en la Universidad Nacional de Colombia y un Bachelor Studies Bacteriology and Clinical Laboratory en la Universidad del Valle. Asimismo, 7 publicaciones de investigación desde el 2019 al 2020. Bien, con esa introducción le doy pase al doctor Yamil, el doctor Liscano, para que pueda compartir pantalla y empezar su ponencia. ¿Sí se me logra escuchar? Buenas, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Unos minutos, por favor, chicos. Hay unos problemas técnicos. Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí se escucha, doctor. Ah, bueno. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Ya me pongo acá a compartir la pantalla. Listo, ¿ya la están viendo? Sí se puede ver la pantalla. Bueno, excelente.
Bueno, la idea es que vamos a hacer una primera parte como teórica para reconocer un poco lo que es un análisis bibliométrico y luego vamos a hacer una parte como práctica, ¿vale? Me presento Doctor, nuevamente, pues dime. disculpe, ¿lo puede poner en modo presentación? Porque ahorita está como que está en otro modo, como que se ve la otra diapositiva y no se ve muy amplio. Ajá, Mm, en ese, a ver, complejo, a ver aquí cómo hago. se ve igual, presentación. No, así. Mm, mm. Se ven las dos presentaciones. A ver. Ah, pues tengo que ponerlo acá. Mm, Ahí, no. Ahí está, perfecto, doctor, muchas gracias. listo, listo, ya. Bueno, entonces la primera parte, como mencionaba, vamos a hacer un análisis, pues entender lo que es un análisis bibliométrico, empezando primero pues por compararlo con lo que es, por ejemplo, un artículo científico, ya que aquí vemos ya unas diferencias en cuanto a la estructura, una estructura más rígida por parte del artículo científico, en cambio en el análisis bibliométrico es un poco más flexible, permite entonces actualizar esas tendencias, esos datos que nos permiten saber qué es lo que vamos a investigar más adelante, es decir, es como una base en la cual partimos para hacer en este caso los artículos científicos, encontrar esas tendencias y mirar que también vamos a ver una mayor diversidad en cuanto a las audiencias. Eso hace un poco diferente en cuanto a lo que es un artículo científico. Vemos que también a nivel de la estructura del análisis bibliométrico puede parecerse un poco en cuanto a lo que es una introducción, hacer la metodología, también la parte de resultados, discusión y conclusiones. Sin embargo, pues vamos a ver que aquí se utilizan mucho más imágenes, se hace mucho más cómodo poder entender los procesos o lo que estamos investigando a través de todas estas visualizaciones. Por eso juega un rol muy importante lo que es el manejo de los diferentes softwares. Eh, Aquí vamos a entender que un análisis bibliométrico básicamente, ¿qué vamos a hacer? Es evaluar de manera cuantitativa esa producción científica utilizando diferentes tipos de métricas, como por ejemplo número de publicaciones, citas, impactos, red de colaboración, entre otros. Pero todo va a depender también de cómo planteemos nosotros este tipo de análisis bibliométrico, es decir, cuál va a ser el objetivo mío, es que estoy buscando, por ejemplo, cuál va a ser el método que yo necesito a través de, por ejemplo, eh, mirar el análisis de interfase cerebro-computador, quiero saber cuál es el método más eficaz para determinar enfermedad. Entonces, la manera en que yo hago la pregunta problema y también asimismo, pues el objetivo va a direccionar mi análisis bibliométrico y va a permitir escoger las diferentes métricas que explique mejor esta pregunta problema. Por lo tanto, entonces vamos a ver que es importante identificar esas tendencias de investigación, también evaluar el impacto de los autores, mirar las instituciones y revistas, también nos da indicadores de posibles redes de trabajo o redes de colaboración, perdón, ayuda también en la toma de decisiones estratégicas en una investigación. Y además de esto, podemos tenerlas en diferentes contextos, no solamente en el institucional, sino también en el académico y el industrial. Institucional, pues podemos, por ejemplo, evaluar la productividad científica de nuestra universidad. También nos va a permitir entonces definir esas políticas de investigación, incentivar a más investigación en determinadas áreas que de pronto tengan esas falencias que se encontraron a través de este análisis bibliométrico. Pues académico se utiliza muchísimo para determinar los autores, las tendencias, miran entonces esa red de colaboración y también la generación de esos mapas de conocimiento, así también como ayudar a encontrar entonces fuertemente conexiones donde se encuentren personas que estén trabajando en la misma área de investigación de uno y poder entonces proyectarse con ellos a una colaboración. A nivel industrial, pues importante para la innovación,
también importante encontrar que se permite conocer patentes y cuál va a ser ese impacto pues tecnológico. Existen pues como tal muchas herramientas bibliométricas, hay unas clásicas, hay otras de visualización y hay otras que están mejoradas por IA. En las clásicas pues nosotros ya nos podemos meter a Scopus o por ejemplo a Web of Science y ya de inmediato ellos tienen entonces la capacidad de generarnos información acerca de los artículos según pues el algoritmo de búsqueda que nosotros introducimos. Y también pues se trata de otras herramientas de visualización como World Viewer, como BiblioShiny, que en este voy a presentar cómo utilizar este BiblioShiny, que utilizamos pues una librería de R. Y pues tenemos ya las otras herramientas mejoradas por IA, aprendizaje profundo por procesamiento del lenguaje, que nos va a permitir también no solamente generar mejores visualizaciones, sino también en este caso ayudarnos a organizar los datos, que es algo supremamente importante antes de hacer las visualizaciones, hacer el preprocesamiento pues, de los datos. Vamos a hacer un comparativo acerca de estas herramientas bibliométricas. Ya les venía nombrando acerca de Scopus, Web of Science, World Viewer y BiblioShiny o Bibliometrics. Dentro de las ventajas de Scopus es que tiene una amplia cobertura disciplinaria, pues vemos que tiene datos confiables, tiene muchas métricas, incluidas el índice H, las bases de datos también son reconocidas y estandarizadas, no cualquier artículo está allí. Dentro de las desventajas es que hay que tener una suscripción, por ejemplo, si estás en una universidad, una institución académica, pues ojalá tuvieran esta ya suscripción para que puedas tener acceso a ella. Dentro de las ventajas de Web of Science, también es el amplio espectro pues, de indicadores, también una muy buena curación de los datos, de los artículos, hasta cierto modo pues es gratuito, en otras partes también pues se pide pues la suscripción. Dentro de las limitaciones pues es muy limitada para lo que son en este caso los análisis reproducibles. También vemos que tiene una interfaz un poco menos intuitiva que el resto. Además va a depender también de la calidad pues, de los datos proporcionados pues, para hacer el análisis bibliométrico. El Boss Viewer, esta herramienta de visualización, pues importantísima para entender estas redes de visualización, redes de colaboración, redes temáticas. Sin embargo, pues se limita un poco solamente a esto, a pesar de que es gratis, por lo cual entonces para hacer un análisis potentes más cuantitativos no es tan buena. Hay otra que es como más intermedia, que es Bibliometrics, que esta funciona con R, pues lo que quiere decir que es un software gratis y vemos que entonces, aparte de eso, nos da una flexibilidad para poder hacer nosotros diferentes tipos de análisis desde procesamientos en el mismo R de los datos hasta pues las visualizaciones como no solamente ya lo tienen allí predefinido, sino como también quisiéramos nosotros visualizarlas, sino que pues aquí ya el problema es que el manejo usted de programación en R. ¿Ya? Bueno, por otro lado vemos que esta herramienta Bibliometrics que venimos mencionando nos va a permitir entonces identificar y rastrear los temas de investigación emergentes a través de un análisis que se llama análisis temático. Otro tipo de análisis que también se puede hacer en bibliometrics o bibliometrics, como quieran decirlo, es el análisis de redes, va a permitir visualizar las relaciones, las colaboraciones e investigaciones. También nos van a generar unas métricas de productividad que van a medir la actividad de investigación, los niveles de producción, los países que más publican sobre el tema, las instituciones que más publican sobre el tema. También va a tener importancia el impacto de las citaciones, va a evaluar también esta herramienta la influencia y el reconocimiento a través de estas citaciones y también pues los índices bibliométricos más avanzados que nos van a generar unas métricas mucho más especializadas como un análisis de componentes principales de los temas. Bueno, perdón, dentro de las métricas de Bibliometrics
pues ya les había mencionado algunas, la productividad. Tenemos, por ejemplo, producción por año, distribución geográfica, número total de publicaciones. Vamos a tener el impacto, que nos va a medir a través de citas totales, el promedio de citas por documento, índice H, redes de centralidad, distribución institucional de las autorías. A nivel de estructura temática, pues las palabras, la frecuencia de las palabras clave, análisis de concurrencia pues en los términos, mapas temáticos y clústeres, y tenemos también fuentes y fue la productividad de la revista, guiar nuestro trabajo, en lo cual nosotros previamente a esto pues tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro objetivo de investigación. Previamente a una pregunta de investigación vamos a elaborar por nuestros títulos, nuestro enfoque, el objetivo y la estrategia, y es importante también definir los criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué es esto? Los criterios de inclusión y exclusión son como filtros que van a permitir entonces información que va a generar ruido o sesgo dentro de mi análisis bibliométrico. Entonces, esos criterios de inclusión van a permitir que entren los artículos que yo quiero y exclusión los que yo no quiero que entren. Por ejemplo, yo quiero solamente analizar revisiones sistemáticas y no quiero analizar, por ejemplo, cartas al editor o opiniones, entonces eso va a ser, por ejemplo, criterios de exclusión. O también el idioma también puede, si usted quiere hacer solamente en inglés o quiere utilizar solamente inglés y español, pues entonces va a también ser un criterio de búsqueda. Pero pues para poder llegar a ese conocimiento o sabiduría que vamos a obtener a partir de los datos, se tiene que pasar por una información secuencial. Necesitamos nosotros en este mar de información poder obtener estos datos que están en la materia prima para poder tener pues como tal la inteligencia que está relacionada pues con la parte de la información, de el conocimiento que se obtienen a partir de estos datos y cómo ya con estos datos qué es lo que podemos nosotros crear y cómo podemos también interpretarlos y de esta manera también qué opinión crítica tenemos sobre estos datos. Perdón. Perdón. Pero para eso tenemos que nosotros también conocer los diferentes tipos de fuentes bibliométricas que van a ser pues las fuentes primarias, secundarias y terciarias, siendo las primeras donde vamos a obtener los datos originales, por ejemplo, los artículos de investigación, los informes de investigación. En las secundarias vamos a tener los catálogos e índices que organizan estos datos primarios, y ya las terciarias pues van a ser, por ejemplo, resúmenes de análisis de datos tanto primarios pues, como secundarios. Y otro término importantísimo que tenemos que tener en cuenta nosotros son esas palabras claves para hacer la búsqueda. Estas palabras claves, si por ejemplo vamos a hacerlo en inglés, pues vamos a utilizar el famoso término MESH de Medical Subject Headings, que son un vocabulario controlado por esta Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que ha sido utilizado pues, para indexar y organizar y recuperar esa información, y que, por ejemplo, en bases de datos como la de PubMed, que es una base de datos biomédica, van a utilizarse para generar estos algoritmos de búsqueda. Entonces, me refiero a esto. Tengo mis palabras clave con términos mesh y posterior a esto, entonces lo que hago es elaborar mi algoritmo de búsqueda. Estos algoritmos de búsqueda, pues vamos a tener acá los operadores booleanos, el AND, el OR, el AND and NOT, el SOR. Y, por ejemplo, el AND nos habla acerca de una intercepción. Aquí vemos el diagrama de conjuntos, A y B, y lo que está en rojo sería como esa intercepción, lo que nos indica que, por ejemplo, cuando colocamos el término enfermera, es bastante restrictiva esta operación booleana porque nos está buscando dentro de la base de datos artículos que tengan las dos palabras, ¿ya? En cambio, cuando le colocamos el OR, entonces va a buscar tanto artículos
como que tengan la palabra enfermera, no importa si no tiene cuidado, la palabra cuidados, y por otro lado también cuidado la va a buscar, pero no importa si tiene la palabra enfermera, y asimismo va a buscar artículos que tengan los dos. Por lo tanto, ustedes van a ver que no va a ser una búsqueda tan restrictiva como por ejemplo la anterior. Otro tipo de búsqueda es combinar el and y el not. Por ejemplo, buscar la palabra enfermera y puedo utilizar and si quiero que busque la palabra también cuidados en el mismo artículo, o puedo utilizar el not para decir búsqueme la palabra enfermera en el artículo, pero que no esté ligada con la palabra cuidados, ¿ya? Entonces me va a descartar ese tipo de artículos, ¿vale? Bueno, cuando hablamos del sort, pues aquí básicamente, otra vez con el término enfermera y cuidados, nos va a evitar artículos que en este caso tengan una u otra palabra, pues básicamente no va a buscar artículos que tengan tanto la palabra enfermera cuidados en un mismo artículo, sino que pues sea por separado. Aquí tengo pues algún ejemplo de un protocolo que podemos empezar siempre con la primera información, que va a ser la pregunta problema. En este caso va a ser cómo ha evolucionado la producción científica sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación superior durante la última década y cuáles son esos principales autores, instituciones y tendencias temáticas en este campo. Cuando yo partiré a hacer un análisis bibliométrico, cuando tengo este tipo de dudas, cuando por ejemplo yo voy a empezar un proyecto y necesito, no tengo nada de conocimiento previo sobre el tema, además de eso pues veo que tengo que elaborar primero pues ese marco teórico, pero para elaborar ese marco teórico pues yo recomendaría empezar haciendo pues un análisis bibliométrico, encontrando cuáles son esas tendencias de autores, de instituciones y asimismo eso, qué tipo de artículos son los que son los más importantes en el campo y qué información yo puedo sacar de este tipo de artículos. Perdón. Y pasando entonces a un análisis mucho más fuerte que puede ser, por ejemplo, una revisión sistemática. A partir de esa pregunta problema se construyen los objetivos generales y específicos, donde, por ejemplo, el primero es el general, identificar y describir esas tendencias de investigación, autores, instituciones y temas claves pues, en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la educación superior en los últimos 10 años. Aquí ya estoy poniendo también un límite, una restricción dentro de mis criterios, que va a ser los últimos 10 años. Si es, por ejemplo, muy poco el tema, muy poca información sobre ese tema y abarca más de 10 años, pues entonces yo puedo obviar esto del límite. Ya con este objetivo general, pues vamos a hacer entonces los objetivos específicos, donde de manera organizada nos ayuda también a presentar, en este caso, la metodología de manera de lo general a lo específico y también asimismo los resultados para que pueda leerse o interpretarse el artículo de manera coherente. Entonces empezamos primero pues con determinar producción científica en el campo, por ejemplo, viendo las variables como el número de publicaciones. Y en este contexto podemos pasar a mirar los autores y las instituciones. Yo pondría primero instituciones, luego los autores. Por ejemplo, mirando el número de citas, el índice H, el índice G. Luego ya después pasamos a algo más específico, que son las palabras claves, cuál es esa evolución temporal, cuáles son esas áreas temáticas y consolidadas que están apareciendo en tendencia. Y finalmente, pues, mirar las redes de coautoría o ocurrencia de palabras claves para, en este caso, comprender esa estructura conceptual y esas colaboraciones también en el campo. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de palabras claves identificadas para el ejemplo anterior, donde tenemos tanto la búsqueda en inglés como la búsqueda en español. Y aquí tenemos algunas de las bases de datos, tanto en inglés como español, que nos va a permitir entonces utilizar estos algoritmos de búsqueda, donde tenemos, por ejemplo, en inglés PubMed, Web of Science, Scopus, y en español tenemos Cielo, Redalyc, Lilacs, entre otras.
Importantísimo, entonces, de acuerdo a mi campo de investigación, cuáles son esas bases de datos que yo voy a utilizar o esos repositorios. Después de eso, pues, importante también definir va a ser ese periodo de análisis, cuál va a ser ese rango temporal, los últimos 10 años, los últimos 5, en fin. También el tipo de lengua o idioma que voy a utilizar para hacer esta búsqueda, así que también como el tipo de documento. ¿Será que invierto mi búsqueda con, por ejemplo, cartas al editor? ¿Me servirá también eso? ¿Me servirá capítulos del libro, las revisiones, artículos? ¿Qué tipo de artículos? ¿Me va a servir, por ejemplo, artículos originales? En fin, eso tengo que tenerlo muy claro y eso va a ser importantísimo a la hora de generar los criterios de inclusión y exclusión. La otra cosa importante que también tenemos que saber es cómo se van a guardar estos datos. Estos datos se van a almacenar en qué tipo de formato, archivos .scb, CSV o BIF o NVIP. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora yo de manejar ciertas herramientas no me permite todos los formatos. Entonces, por eso es importante también hacer este proceso de reconocimiento del tipo de formato. También acá tenemos importante como lo que mencionaba anteriormente, tener las palabras claves. Estas palabras claves nos van a permitir entonces generar estos algoritmos de búsqueda, y entre más restrictivo sea, pues uno lo puede utilizar más restrictivo si tiene pues muchísima información, pero si tiene muy poca información, entonces tratar de no hacer ese algoritmo tan restrictivo. Perdón. También, de acuerdo a esto, pues si el algoritmo, por ejemplo, no funciona adecuadamente, pues vamos a tener que reestructurar nuevamente la estrategia, mirar cuáles son las palabras claves que podemos tener o esa combinación, y de esta manera entonces podemos también reelaborar los criterios de inclusión y exclusión para tener pues una búsqueda más relevante. Aquí tenemos otro ejemplo de búsqueda con la pregunta de investigación: ¿cuál ha sido la evolución de la resistencia a Cinetobacter baumannii a la bauxina en los hospitales de América Latina durante el periodo 2015 a 2023, y qué estrategias de manejo se han documentado en la literatura científica para enfrentar esta resistencia? Vamos, por ejemplo, en español a DEX para buscar esos términos, y en inglés los términos vamos a buscarlo en el mesh del NCBI. Aquí, por ejemplo, tenemos a la derecha pues una tabla muy sencilla en Excel donde nosotros vamos a colocar la palabra que va a ser antibiotic resistance, y vamos a colocar los sinónimos que nos aparecieron en el mesh, porque todos estos van a entrar entonces a la hora de formar el algoritmo de búsqueda. En español hacemos lo mismo, colocando la palabra resistencia a antibióticos, y en el DEX nos aparece entonces los diferentes tipos de formas que se encuentran para hacer la búsqueda. Ya con base en esto, pues yo ya elaboro mi algoritmo de búsqueda y puedo entonces ir a la base de datos, como por ejemplo PubMed, y ya me arroja pues todos los resultados. Perdón, es que estoy saliendo de una gripa. Y de esta manera yo hago la descarga de todos los documentos para posteriormente hacer el proceso de filtrado y también luego el análisis bibliométrico. Importante para tener los criterios de inclusión y exclusión. En la primera parte, pues nosotros vamos a tener que definir cuál es el tipo de estudio que nos sirve. Si nos sirve artículos que sean ensayos clínicos aleatorizados, de cohorte, de casos y controles, bueno, el que nosotros queramos. Ya lo hablamos acerca de idioma y la fecha de publicación, también la calidad del estudio, si vamos a utilizar solamente revistas cuartil 1, cuartil 2 o hasta qué cuartil. Entonces, también mirar cuáles son esos criterios mínimos de calidad o de riesgo de sesgo que puedan tener. En los criterios de exclusión, por ejemplo, determinar cuáles son los estudios que no nos interesa, en los cuales entonces, por ejemplo, como le venía mencionando, opiniones, cartas al editor
o que no nos interesa capítulos de libros o libros, entonces los tengamos definidos. También, por ejemplo, artículos que no se puedan descargar, de que tengas que pagar, pues si no puedes como pagar, entonces pues ese tipo de artículos no entran tampoco al análisis, o artículos que consideres que tengan falta de datos, que no te van a permitir hacer todas las métricas que necesitas, entonces tampoco pues entran ese tipo de artículos. Bueno, perdón. Acá le recomiendo entonces Ryan es un programa online que nos permite entonces hacer los filtros. También uno de los primeros filtros que uno va a hacer es el de eliminar los duplicados de las diferentes bases de datos. Y también pues al lado derecho ustedes ven ahí donde dice filters, hay unos filtros de inclusión y exclusión, unas palabras que automáticamente usted la coloca y él va a buscar en cada uno de esos artículos el match con esa palabra y va entonces a permitir que usted tenga tres opciones allí como menciona en la parte inferior, incluir el artículo en el análisis, quizás o excluirlo. Y una vez pues uno hace este análisis, pues descarga el, la base de datos filtrada y pasa entonces a cargarlos en Bibliometrics, donde pues vamos a hacer entonces algunas conversiones o lo dejamos directamente así del análisis. Podemos hacer entonces una limpieza de depuración de los datos que consideramos que hay algunos errores o están datos duplicados. Y luego pasamos entonces con BiblioShiny a poder entonces visualizar que él genera pues una interfaz muy amena para que podamos nosotros entender qué hay dentro de los artículos que nosotros seleccionamos y asimismo hacer entonces el correspondiente análisis bibliométrico. Pero otra cosa que yo también recomiendo es acá el diagrama de flujo de Prisma. Vamos a ver acá que nos permite crear entonces de manera organizada ese flujograma desde el número de bases de datos que utilizamos, el registro inicial, cuántos fueron duplicados, al eliminar los duplicados, cuántos quedaron, al eliminar por título y abstract y solamente o eliminar por el tipo de artículo que nosotros estamos buscando, nos permite entonces también hacer, perdón, esos filtros para finalmente tener esa base de datos con los documentos que nosotros consideramos adecuados para el análisis, no generar pues esos ruidos o esos sesgos. Finalmente, pues uno como presenta los resultados en el artículo, pues va a presentarlo de manera general a lo específico, como lo venía mencionando, donde tenemos, por ejemplo, si usted quiere presentarlo en formato de tablas, en formato de figuras, o si esas gráficas de Bibliometrics no le gustaron, pues entonces usted utilizar o descargar esos datos para crear usted las gráficas. Mirar, por ejemplo, los indicadores de productividad, por ejemplo, gráficos de barras, gráficos de líneas. Mirar también entonces si van a colocar esos mapas de coautoría o de concurrencia, utilizar la nube de palabras o mapas temáticos para que de esta manera pues se pueda obtener entonces la información que estamos buscando. Si usted va a utilizar tablas, pues también es importante mirar cuáles son esas variables de extracción de datos que usted considera que, por ejemplo, en su artículo, usted quiere comparar cuál es el top 20, bueno, o el top 5 de instituciones que más hacen investigación en el tema. Entonces usted puede hacer un comparativo, descargar esos 5 artículos y esos 5 artículos obtener entonces unas variables que permitan comparar y por qué mirar por qué estas instituciones tienen mayor producción sobre ese determinado tema o cuáles son esas ventajas, etcétera. ¿Ya? Pues ustedes miran las métricas que consideran. Bueno, esto por una primera parte. Entonces, no sé si hasta el momento aquí hay ya preguntas para pasar entonces a mostrarles un ejemplo, ¿no?
¿Hasta ahora me está Chicos, escuchando? Sí. sí, sí se está escuchando. Chicos, por favor, si tienen alguna duda, pueden hacerlo a través del chat, encender su audio, o en caso no tengan acceso al chat, pueden escribirlo por WhatsApp y yo lo leo. A ver. Vale. Bueno, mientras se generan las dudas, aquí les doy un ejemplo de lo que venía mencionando. Este es un análisis bibliométrico donde yo ya estoy dando acá la fecha, que en este caso serían en los últimos 10 años aproximadamente, donde vamos a mirar cuáles son las tendencias en este caso en las interfaces cerebro-computador para un tipo particular que es la electroencefalografía, porque pues la idea es que nosotros partimos de esta pregunta es porque se va a trabajar en, en nuestra institución con esta técnica, pero queríamos saber cuáles son esas tendencias, cuáles son esas redes de coautoría y hacia dónde va este tipo de investigación. Entonces, partiendo de esa pregunta, entonces empezamos con los materiales y métodos, donde nosotros aquí hacemos el hincapié de cuáles son las bases de datos que estamos trabajando. También nuevamente, pues aquí hemos definido algunas de las palabras claves que nos permitió luego hacer este algoritmo de búsqueda que ustedes están viendo acá, donde cuando yo coloco los términos similares o los sinónimos, los coloco entre paréntesis y coloco, en este caso, el booleano tipo OR para que busque o electroencefalografía o la sigla o electroencefalograma. Y eso lo coloco entre paréntesis. Y cuando coloco las comillas es que yo quiero que me busque el término tal cual como está allí. Y ya luego coloco AND porque voy a colocar un término nuevo que sería la interfaz de cerebro-computador, pero coloco también todos los sinónimos o todas las palabras similares, en este caso, en ese mismo entre paréntesis, y así mismo voy haciendo, en este caso, con las otras palabras que yo considero que son importantes a la hora de hacer mi búsqueda. ¿Qué criterios de inclusión puedo colocar acá? Pues en este caso, que sean en revistas indexadas, perdón, que se enfoquen en este tema de que les mencioné al principio, que por ejemplo tenga también estudios que yo limite en cuanto al año, entre el 2013 al 2023, el tipo de artículos en cuanto al idioma, en este caso hago el énfasis que solamente se buscaron en inglés, y por ejemplo ya los criterios de exclusión es que ya no queríamos editoriales, comentarios, notas breves, capítulos de libros, y tampoco información de revistas que no fueran indexadas. Luego ustedes, ¿qué comienzan a hacer? Pues hacer el procesamiento de los datos, lo cual pues pueden utilizar ojalá dos personas para que haya entonces en este caso una, un análisis de interoperabilidad, es decir, que permitan a ustedes entonces saber si realmente están haciendo bien el proceso de selección o no, si hay concordancia o no con el mismo tipo de artículos que se tiene por parte de uno de los buscadores con respecto al otro. Y si quieren meterle, en este caso, un poco de estadística al asunto, pueden utilizar el índice de capa de Cohen para mirar la confiabilidad, el grado de concordancia que tienen los dos autores y poder darle pues una mayor potencia a su investigación, el índice de capa de Cohen. Luego que pues los dos autores, los dos revisores pues se encargan de hacer este análisis, pues empiezan entonces el proceso de filtrado de los mismos. Perdón. Posteriormente a esto, tenemos entonces el uso de herramientas como por ejemplo el Excel, R, con su librería, sus paquetes, y asimismo, pues, ¿qué vamos a utilizar de Bibliometrics para, en este caso, nosotros hacer los análisis? Y asimismo, pues, si ustedes van a utilizar, pues, por otras herramientas para hacer otros gráficos, pues también, asimismo, colocarlo allí, ¿no? Bueno,
Dentro de lo que mencionaba, pues uno va de lo general a lo específico, aunque todavía no está estandarizado esto que les menciono acá, ustedes lo podrían hacer para que pueda el público entender más fácil el proceso de filtración que usted realizó desde los artículos de todas las bases de datos, eliminando duplicados, también haciendo pues la eliminación de aquellos artículos que no necesariamente era lo que usted estaba buscando, ya sea por el idioma, ya sea porque eran cartas del editor, conferencias, perdón, papers de conferencias, protocolos, etcétera, para que finalmente, por ejemplo, le queden los que usted sí realmente va a analizar. Y ya después de esto, entonces, usted empieza pues con los temas de tendencia general, pasando pues de las métricas, en este caso el forecasting o lo que en este caso viene siendo pues a nivel de los años o el número de artículos publicados sobre el tema, cuántos de esos artículos son realmente originales y cuántos de esos son reviews, cuáles son esas revistas donde más se publica estos artículos, cuál es la tendencia, en este caso en esas revistas, para mirar estos artículos. De igual manera, a nivel geográfico, cuáles son los países que más publican. Y aquí, por ejemplo, hacen una diferente artículos originales, en este caso son artículos tipo de revisión, y acá también, por ejemplo, esto con Bibliometric me muestra con esa red de interacción a nivel de países fuertemente. Bueno, aquí también cómo está el crecimiento público de países top con respecto a investigación. Entonces aquí China supera a Estados Unidos en el tema. La acción de datos es mirar los autores citados, entonces, los que más citaron, mirar entonces cuáles son esas. Doctor, se le está escuchando entrecortado la última parte. ¿Me escucha? Doctor, ¿sí puede escucharme? Sí, sí, ya te escucho. Listo, perfecto. Y qué pena ahí, pero sí está el Teams, veo que está ahí como caliente. Bueno, estaba comentando acerca pues de las tendencias a coautores
Tenemos la autoría, tenemos entonces cuál es esa tendencia también de los autores para publicar. Acá tenemos también entonces, por ejemplo, el tipo de reportes que se tienen en esos artículos originales, si son de cohortes, si son cuantitativos, cualitativos, etcétera, ensayos clínicos autorizados, cuáles son los campos de donde más se utiliza o se publican estos artículos, neurociencias, medicina, ingeniería. ¿Cuáles son, en este caso, pues ya es un análisis un poquito más específico, cuáles son esos usos de esos sensores y en rehabilitación a nivel motor, a nivel cognitivo, de lenguaje, etcétera? Esta era lo de las palabras clave, la importancia en este caso de la red o la nube, perdón, donde encontramos que la palabra pues en electroencefalografía, al igual que la palabra interfase de cerebro-computador y mujer, femenino, entonces nos da pues una idea acá de cuáles son las palabras claves que más se mencionan en los artículos, asimismo pues su tendencia a nivel de los años, cómo van siendo reemplazadas, también los análisis temáticos, estas redes que vamos a ver acá interactuando entre, por ejemplo, la palabra accidente cerebrovascular, cuáles son esos nodos que están más cercanos con respecto a este tema. Vemos acá también lo mismo para adulto, masculino, artículo, y nos va a generar entonces también un análisis de componentes principales donde vamos a ver entonces cuáles son esas tendencias de las palabras claves en su distribución, en su asociación y en su coocurrencia. Y eso sería pues como todo en la parte de la presentación del artículo. Bueno, ya teniendo esto acá, entonces vamos a hacer un ejemplo en el cual pues yo tengo mi palabras clave. Voy a hacer un algoritmo aquí sencillo para trabajar pues con PubMed. Entonces voy a colocar acá la palabra Artificial Intelligence. And vamos a utilizar sensors. Voy a buscar solamente esto. O aquí vamos a colocar entre paréntesis por la sigla y la palabra sensors. Se va a ser muy cortico. Me sacaron 22.535 resultados. Entonces, si yo quiero hacer en los últimos 10 años, pues yo bajo aquí al 2024, que ya se va a acabar, porque 2025 no me sirve. Uy. Bueno, pongamos que pongámoslo acá así. 2014-2024 ya me llegaron a 18.660 resultados. Yo lo primero que quiero hacer aquí, pues aquí de una vez PubMed le saca a uno el tipo de artículos que hay. Pues yo quiero hacer el filtro acá, o si no, pues no hay ningún problema. O si no, yo digo acá en los últimos 10 años, en fin. Y acá donde yo empiezo entonces a descargar toda la información bibliométrica, voy a donde dice Send to, Citation Manager. Digo todos los resultados, no los resultados de esta página, sino todos los resultados. Y aquí me dice una limitación, usted tiene 18.000, o sea, aquí solamente le va a sacar 10.000. Entonces le toca aquí otra vez entrar acá y sacar los restantes. O si no, pues coloca un filtro adecuado. Y miren el formato que se va a descargar, NBIF. Entonces, los más frecuentes es el NBIF, el RIS y el BibTeX. Entonces, bueno, esto se va a demorar bastante para descargar. Otra base de datos. Voy a utilizar este mismo algoritmo. Aquí ya son bases de datos que son pagas. Yo entro a través de la universidad, por ejemplo, Web of Science.
Otra base de datos por acá que tengo es la de Scopus. Talentico. No, por lo que está descargando esto. Bueno, yo ya tengo descargado otros. Vamos a darlo así para que corra más rápido. Bueno, se entró directamente, no sé qué pasó aquí. Bueno, mientras abre eso, yo les iba a mostrar que ya había descargado un ejemplo. Esta es la base de datos de PubMed. Entonces, si yo abro el bloc de notas, pues me va a generar toda esta información. Y si yo abro, por ejemplo, la de Web of Science, que es esta de aquí, pues tendría que abrirla también con un bloc de notas. La abro con un bloc de notas, también pues encontraría como tal esa información de, del análisis para el análisis bibliométrico. Entonces hay dos opciones que uno tiene en la Web of Science. Una que solamente es por título y hay otra opción que aparte de los autores y el título te da también la opción de colocar el Astra. Yo preferiría que ustedes colocaran la opción del Astra. Eh, eh, ya, aquí ya está, por fin. Este es Web of Science, entonces vamos a entrar acá, coloco mi algoritmo sencillo. Salieron demasiados, 26.000. Entonces yo lo que hago acá es seleccionar aquí todos los records, exportar y yo lo quiero hacer en formato BibTeX para que yo lo pueda utilizar directamente con el paquete de Bibliometrics de R. Entonces yo le doy aquí BibTeX. Entonces aquí me da la opción de que solamente los primeros 50 resultados o todos. Entonces solo me deja hasta 1000 para descargar. Y esta era la opción que yo les mencionaba a ustedes, que solamente me deja autor, título y fuente, pero esta es un poco más completa, o si la quiero total, con referencias citadas, pues yo escojo cualquiera de estas dos, ¿no? Vamos que le coloco full record y le doy a exportar. Pero pues como se va a tardar demasiado, pues yo ya la descargué. Y lo que yo hago entonces, ya una vez termine con esto, es eliminar duplicados. Entonces yo utilizo un programa que se llama Ryan. Sirve para hacer esos filtros, también utilizar los criterios de inclusión y exclusión. Entonces yo entro acá a Ryan. Digo, hacerlo después. Y entonces lo que hago acá es crear un nuevo análisis, un nuevo review. Entonces le doy acá a crear nuevo review. Aquí me dice el título del review. Pongámosle que es inteligencia artificiales y sensores. Sensores. Tipo de revisión, pues literatura o la que yo quiera. Biomédica. Si coloco alguna descripción lo hago, si no, no. Y aquí ya subo los artículos. Perdón. Selecciono aquí
la fuente de mis datos. Supongamos que yo voy acá entonces a subir estas dos, la de PubMed y la de Web of Science, y le doy continuar. Esta página también te da la opción de invitar a miembros, entonces colocas simplemente el correo y lo envías y ellos pueden tener el acceso pues a ver toda la interfaz y también ayudar en la parte del proceso de filtrado. Entonces mientras acá esto va corriendo. Bueno, mientras tanto, yo ya tengo acá listo Bibliometrics. Yo tengo ya R abierto. Y acá tengo, a ver si se puede aumentar. No, esto no tengo que aumentar aquí. Bueno, entonces, ¿qué les recomiendo tener en R? En R, instalar este programa o ese paquete que se llama Bibliometrics. Ustedes colocan install.package, entre comillas, Bibliometrics, y simplemente dar aquí, traerlo con Library Bibliometrics. Lo que pasa es que yo tengo acá no solamente instalado ese programa, sino ese paquete, sino también otras librerías como OpenXLS para utilizar archivos en Excel. Porque pues, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir es que como son formatos diferentes, el de PubMed y el de Web of Science, y no van a tener, por ejemplo, las mismas variables, entonces muchas veces no van a encajar todos en un mismo, digámoslo así, formato. Entonces, es lo que les mencionaba yo a ustedes acerca del proceso o el presentador, donde ustedes pueden crear una tabla unificada de todas las bases de datos. Obviamente se va a perder información que, por ejemplo, en Web of Science, si usted coloca full format, pues él te va a tener muchísima información que pronto no va a manejar PubMed. Te van a quedar ahí pues los valores o las celdas en blanco. Y una vez usted crea esa mega tabla, usted la convierte en formato .csv, que es uno de los formatos que se puede utilizar para abrir, en este caso, en Bibliometrics y hacer los análisis. Entonces lo planteo de la siguiente manera. El análisis que usted va a hacer acá es muy sencillo, simplemente utilizar install package Bibliometrics, al utilizar la librería Bibliometrics y utilizar el comando BiblioShiny. Lo otro que yo tengo acá es simplemente un proceso en el cual yo integré todas esas bases de datos en una sola. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted ahorita vamos a abrir Bibliometrics, vas a ver que solamente te permite escoger una sola de esas bases de datos, ¿ya? Entonces, acá, mientras esto ya por fin terminó, antes de pasar, aquí es donde yo les mencionaba a ustedes acerca de invitar a los miembros, le doy skip. Y acá en Ryan, ustedes van a entrar aquí abajo donde dice detectar duplicados. Entonces vamos a detectar los duplicados, proceder. Y acá le va a salir, en este caso, los artículos duplicados, y aquí les va a dar la opción de resolverlos. Entonces ya los detectó, vamos a resolverlos. Y aquí empieza entonces a aparecer
las opciones de los artículos, yo comparo cuál tiene en este caso alguna diferencia, no veo diferencias, veo que tiene una alta similaridad, pueden que son los mismos artículos. Me da la opción aquí de autorresolver, pero creo que esta es paga, o quedarme con ambos artículos o escoger el de la izquierda y el de la derecha. Yo empiezo con el de la izquierda y así pasa el siguiente, duplicado, y empiezo yo a escoger los que yo considero, ojalá pues los que tengan la información mucho más completa y así, ¿listo? Una vez yo termine de hacer esto, pues obviamente pues se van a disminuir el número de duplicados y voy a pasar aquí donde dice screening. Y en este screening, aquí voy donde dice filtros y yo quiero, por ejemplo, que mis estudios tengan la palabra randomly o randomizer, entonces la hundo acá y así mismo entonces estoy generando un filtro. Entonces de esos 1687 artículos me quedaron 23. Entonces ya me está haciendo el filtro. O que no tengan, por ejemplo, acá abajo dice palabras claves para exclusión, que no tenga la palabra células. Entonces le doy clic ahí y mire que ya me sale que 0. O que no tengan la palabra in vitro, igual, 0. Entonces con estos filtros, y si yo no tengo pues acá la palabra que yo estoy buscando, pues entonces yo la agrego. Yo agrego mi palabra clave. Y de esta manera entonces ya puedo hacer un proceso de filtrado. Digamos que el filtrado es porque yo no quiero cartas al editor, no quiero que esté en este caso un protocolo o un capítulo del libro. Entonces yo escribo aquí capítulo del libro y lo que hago entonces es, en este caso, ¿qué? Detectarlo. Por ejemplo, aquí le di la cruz, detectarlo. Entonces ahí le coloco book. Agrego la palabra. Entonces aquí me dice que hay 3. Pues, sino que como yo lo coloqué aquí en inclusión, pues estos son los que me va a incluir. Debería haberlo colocado es acá en la de exclusión. Entonces, por ejemplo, acá colocar book. La palabra book no me aparece por aquí. Mostrar más. Book. Me parecen estos 3, o sea que me quitó 3 artículos de los que en este caso yo no quiero que vayan. Y así voy aquí incluyendo o excluyendo. Por ejemplo, estos no los quiero, entonces excluirlo. Este que sigue no lo quiero tampoco, excluirlo. Este tampoco y excluirlo. Entonces tengo que leer muy bien, ¿no? Si me está hablando acerca de que esto es un capítulo del libro o no. O simplemente me está nombrando la palabra book. Por eso tengo que mirar esto del título y el asterisk para poder entonces mirar. Y aquí también le dice el tipo de publicación. Bueno, perdón. Y lo que hago yo aquí es darle clic y le digo exportar. Entonces, supongamos que yo ya tengo los filtrados y estos filtrados son los que yo voy a descargar en formato BibTeX con el apellido y el nombre y exportar, ¿ya? Una vez le doy a exportar, pues a mi correo me tiene que llegar el link para yo poder descargar y me sale algo muy similar pues a esto, a este formato BibTeX que están viendo acá, para yo poder entonces a continuación de esto utilizar el Biometrics. Entonces lo primero que hago aquí es instalar el paquete, en Install Package. Entonces le doy aquí Control Enter, donde me paré en esta línea. Y él ya está instalando acá el programa Biometrics. Una vez lo instalo, que ya está diciendo acá, tengo que traerlo para volverlo pues operativo a través de Library. Entonces le digo Library Biometrics. Y ya una vez que tengo esto, voy a BioShiny, le doy aquí Control Enter también. Y aquí ya aparece entonces la interfaz de BioShiny. Aquí tenemos lo de los datos, importar los datos. Supongamos que vamos a importar datos crudos. ¿De qué parte? Pues de Web of Science,
de PubMed, ¿de dónde? Entonces yo quiero coger la de Web of Science. Por eso les decía acá que esta es la opción que los hace por separados. Porque si no, pues hay otra opción que uno lo abre solamente el archivo .csv, perdón, para poder entonces ya tener todas las bases de datos integradas. Una vez lo tengamos acá, pues entonces vamos a abrir el formato de Web of Science, que es este, SafeDrex, y le digo iniciar. Entonces me dice aquí que según estas métricas, todos los artículos las presentan. En cambio, por ejemplo, estas otras métricas no las presentan, y es porque yo cuando lo descargué solamente con lo básico. Si hubiera descargado de Web of Science el full, me tendría esas métricas muchísimo mejor. ¿Ya? Cierro esto. Aquí ya me muestra los artículos y aquí ya empiezo entonces por cada uno de los ítems. Por ejemplo, overview, principal información. Bueno, aquí ya no me sale. Producción científica anual, entonces me aparece acá el gráfico, que este gráfico no me gusta, entonces voy aquí a Table y descargo esta información y creo mi propia gráfica. Fuentes más relevantes. Bueno, realmente es que como aquí les muestra entonces las tendencias en los diferentes tipos de journals. Producción por tiempo. Bueno, está lento acá. Autores más relevantes. Entonces, por ejemplo, aquí no me va a aparecer nada porque pues ahí yo tenía como en este caso la base de datos que yo utilicé tenía una información muy básica. Entonces voy a utilizar los datos que ellos tienen como ejemplo. Sample collection. Y ahora sí vamos a mirar acá. Esa es la información de ellos que tienen como un ejemplo. Es una información más completa, las citaciones promediadas por año. Se nos quiso salir. El tree-field plot de las tendencias con los términos, con los autores. Aquí los autores más relevantes me van apareciendo a nivel local. Luego vienen por acá otros tipos de análisis donde vamos a hacer las afiliaciones más frecuentes. Universidad de Chile, de Georgia. Los corresponding autos por países. Doy clic acá. Y ahí me van apareciendo por países los que tienen revisiones o tienen artículos originales. Los países más citados. Aquí está. El clustering. Entonces aquí les muestran un análisis de componentes principales con las tendencias. En cada componente donde lo encontramos. Al análisis de redes. Bueno, como ven acá, ustedes pueden observar que se puede sacar muchísima información. Finalmente aquí les muestro la red de colaboración que tienen los diferentes autores. Y con esto ustedes utilizan las métricas que consideren necesarias para poder responder a la pregunta problema y con base en eso pues entonces elaboran el artículo que les mencioné. Listo, esto sería pues como a nivel general lo que uno hace en un análisis bibliométrico. Preguntas, dudas.
Chicos, por favor, aprovechen para hacer sus preguntas. El doc ya nos dio ejemplos. Bueno, mientras alguien de repente se anima a hacer una pregunta, voy compartiendo. Un minuto, por favor. Sí. Un minuto, por favor, un minuto. Ya está cargando la pantalla. Acá está. Ya. Está cargando. ¿Por qué no funciona? A ver. Y ahora sí, ya está. Bueno, primero agradecer al doctor por su ponencia del día de hoy, por tomarse el tiempo y sobre todo explicarnos, ¿no?, de una forma dinámica y con muchos ejemplos acerca de cómo hacer un análisis bibliométrico. Por ello, bien, bueno, se entrega el certificado que va a ser entregado a través del correo que nos brindó. Por su participación como calidad de ponente en el curso taller de bibliometría, mide el impacto de tu investigación en la conferencia de introducción a la visualización de datos bibliométricos, organizado tanto por el Comité Permanente de Publicaciones Científicas de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, conjuntamente con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Villarreal, realizado del 2 de diciembre al 15 de diciembre del presente año. Muchísimas gracias, doctor Yamil, por estar el día de hoy presente, por darnos todos sus ejemplos. Y bueno, le pediría a los chicos, si es que no tienen ninguna pregunta, que puedan encender sus cámaras para tomar una foto de recuerdo y también para el reporte que se realiza, ¿no? Y si en caso no puedan prender sus cámaras, pueden hacer una reacción, ¿no?, para la captura. Los espero, chicos. Muchísimas gracias por sus reacciones y por prender sus cámaras. Un ratito, chicos. Ya está. Bueno, eso sería todo, doctor. Esperamos poder Bueno, contar con usted en otras ponencias. Muchísimas gracias. Sí, tiene. a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, recordarles que hoy día también va a haber una sesión más, que es la de la reprogramación de la clase que faltó ayer. Entonces hoy día va a ser a las 9 de la noche. Ya va a salir el flyer. Nos vemos más tarde. Cuídense.